casi que ninguna, porque pues como ustedes participan y ustedes aparecen muchas veces en el video, ¿sí? O aparece una foto de ustedes, o está al lado de ustedes. Por ejemplo, cuando yo alterno, si ven que aparecen las fotos de los estudiantes, entonces para evitarnos problemas, no las puedo hacer públicas, si no puedo hacer el video como tal público para evitarnos líos. Solo en casos muy específicos que alguien diga, como no, es que estoy completamente con internet malísimo, de pronto subimos algunas clases grabadas y yo le paso el link de forma individual, ¿sí? Ya lo que él haga de publicarlo o algo sería responsabilidad de la persona, ¿sí? Pero vamos a intentar asistir. Es más, creo que la semana siguiente en adelante se empieza a tomar lista y a hacer exactamente los mismos protocolos de cuando estábamos en presencial. Sí, ya sea, Ah, bueno, listo, profe, gracias. vale, muchachos. Voy a comentarles por encima más o menos cómo son los temas. Entonces, en el tema 1, nosotros hacemos una introducción a funciones de varias variables. O sea, pasamos de hablar de un y que función de x a una función z, ahora depende de dos variables. ¿Sí? Y de ahí saltamos a una función w que depende de 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Aumentamos el número de variables independientes. Ahí vamos a ver el concepto de superficie, vamos a hacer curvas de nivel. Esta parte de campos escalares y vectoriales, no la voy a ver en el primer, no. La veo en el cuarto tema. Esta no es de esta pasamos al cuarto tema. ¿Sí? Curvas de nivel sí vamos a ver. Vamos a continuidad y límites. Explicar cómo se hace un ejercicio de continuidad y de límites en el espacio bidimensional cuando se acerca uno a un punto. Y vamos a ver concepto de eh, incremento en z, delta z y dz. Y vemos concepto de derivada parcial. ¿Sí? Como la definición general de una derivada cuando hay varias variables. Eso sería como nuestro primer parcial. En el primer parcial vale el 5%, como todos. Yo creo que va a ser muy importante el aprender a graficar, ¿sí? Superficies en el espacio, o sea, graficar en 3D. ¿Sí? En todo momento vamos a estar evaluando eso. El primer parcial es dedicado a esa parte. En el segundo tema, nosotros vemos todo el derivar. Entonces vemos derivadas parciales, vemos regla de la cadena. Si no la alcanzamos a ver para el primero, la vemos para el segundo. Vemos derivada direccional, vemos máximos, vemos mínimos. Vemos el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Y vemos multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? De este tema, pues aparte de máximos y mínimos, con multiplicadores de Lagrange es como lo principal. ¿Sí? Eso es lo que hay que más dominar en ese segundo tema. Entonces, segundo corte es completamente dedicado a derivadas parciales. El tercer corte ya es derivado es a integrar. Pues como hay dos variables, la x y la y, se puede integrar respecto a x o se puede integrar respecto a y. Entonces ahí vemos integrales dobles, integrales triples. Vemos las mismas aplicaciones de cálculo 2, pero con integrales dobles y triples. Y si nos rinde, alcanzamos a ver ordenadas polares, cilíndricas y esferas. Si eso de cambio lineales, pues es relativamente corto. Si alcanzamos, si no todos los semestres uno alcanza a cobijar eso en el tercer tema.
¿sí? Si llegamos a eso de cambios lineales, veríamos el jacobiano y eso entraría en el tercer examen. El tercer examen todo es integración, integrales dobles y triples y aplicaciones de eso. ¿Sí? Y el cuarto ya es un examen en el que se hace integrales de línea. Ahí vamos a ver los campos vectoriales y la relación que guardan los campos vectoriales y las integrales de línea. Entonces ahí vamos a ver integrales de línea utilizando pues el concepto del de x y el de y, integrales de línea por parametrización. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con un parámetro t y ahí la idea es hacer una integral, pero no moviéndose sobre una línea recta, sino moviéndose sobre una curva. ¿Sí? Vamos a ver los teoremas fundamentales de integrales. ¿Sí? Vamos a hablar de campo conservativo, de gradientes y también vamos a hablar del teorema de Green. Si estamos con tiempo, alcanzamos a ver el teorema de Stokes, que es una generalización del teorema de Green. O sea, uno es como sobre el espacio bidimensional, sobre un área plana, y el otro es sobre una superficie, sobre la cara de un sólido más o menos. Y ese sería nuestro cuarto tema. Entonces, en cálculo 3 uno no se puede descuidar. Hay que aprender a graficar, es fundamental. Para todos los temas hay que saber graficar. Es difícil encontrar, por ejemplo, los límites de las integrales múltiples cuando uno no tiene claro cómo es el dibujo, o sea, cómo es la superficie. ¿Sí? Y lo mismo evaluar una derivada parcial si uno no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, espero que en el primer corte revisemos bien eso de cómo graficar. Entonces, no sé si tengan alguna duda o si podamos, pues ya, digamos que entrar en materia. Como ya nos conocemos, pues no es mucho lo que hay que decir. Podemos aprovechar de pronto una horita para trabajar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda respecto a los temas, respecto a cómo vamos a evaluar? Profe, una pregunta, ¿vamos a hacer proyectos así como en calculadora? De, o sea, Señor, ¿vamos a tener que hacer algún proyecto así tipo el de calculador? sí, en algunas parciales vamos a hacer asignaciones, que son proyectos de esos, y entonces le damos una nota al parcial y otra nota al proyecto, y las promediamos o las ponderamos, y aparecería como la nota 3 o la nota 4, ¿sí? ¿Sí? Eso va a ir dependiendo de cómo nos vaya, cómo vayamos de tiempo y cómo nos haya ido pues, en los exámenes, ¿sí? Porque acá también hay algunas aplicaciones en las que es mejor hacer el mamarracho, hacer la maqueta, que ponerse a hacer el dibujo en un cuaderno. Entonces sí, yo les voy a ir avisando, ¿sí? Pero sí por lo menos hay una en la que se hace la asignación y realmente vale más la asignación que el parcial. Entonces, tan pronto tenga escogida, entonces yo les aviso. Voy a crear, espero poder crear un grupo de WhatsApp para poderles estar enviando el material. Bueno, vamos a empezar. Entonces, cuando nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de la forma Y y ahora a FX, ¿sí? Y trazábamos de pronto el sistema de coordenadas, trabajábamos sobre un plano,
eje X, eje Y. Y la función era simplemente una curva. ¿Sí? Y con esa curva nosotros manejamos la parte de derivadas, la parte de integrales y las aplicaciones. También aprendimos límites, aprendimos continuidad, o sea, sobre esa curva se manejan muchísimas cosas. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es una transición y vamos a manejar dos variables independientes. Inicialmente hablar de la función z que depende de y. Entonces, al z depender de x y y, ya el dibujo que nosotros vamos a hacer no es una línea, sino va a ser una superficie. Entonces vamos a tener lo siguiente, un eje X, un eje Y un eje Z. Si la forma como ubican el sistema de coordenadas, pues va a depender de qué les conviene a ustedes. En algunos casos la gente dibuja incluso pues la parte negativa de los ejes, o sea, el Z positivo, el Y negativo y el X negativo. Recuerden que esos ejes conforman los octantes y cuando uno lo dibuja en los positivos está trabajando sobre el primer octante. Es como la esquina de un salón, la esquina de un cuarto, lo que se está dibujando ahí. Y entonces cuando dibujamos Z, vamos a tener figuras como esta. ¿Sí? Como una especie de montaña. Entonces, ese Z ya hace referencia a esa superficie. ¿Sí? Y entonces cuando yo hablo de el dominio de esa superficie, el dominio es una zona sobre el plano Y. O sea, en el plano está la región que yo evalué para mirar a qué altura estaba la montaña. ¿Sí? Entonces, el dominio está sobre el plano XY. Cuando se maneja una sola variable, el dominio era el eje X. Entonces vamos a estar haciendo dibujos de esos. ¿Sí? Y entonces, el dibujo más sencillo, de la superficie más sencilla que se puede hacer acá, o sea, la parte, digamos, artefacto, sería dibujar en el sistema de coordenadas X, Y, Z. Plano. La superficie más fácil, dibujo así, como la superficie más sencilla que se puede imaginar. Entonces, hoy vamos a empezar haciendo dos ejercicios para repasar los conceptos que ustedes tienen de planos y de líneas. Es un pequeño repaso. Dice, encuentre el punto de intersección
del plano y la recta A2. Entonces los datos que me dan dicen, entonces el plano el plano pi tiene ecuación 2x menos 3y más 2z igual a menos 7. Y la recta tiene como ecuaciones paramétricas x igual a 1 2 y igual a 2 menos t y z igual a menos este. Pues como es un ejercicio de repaso y le están pidiendo el punto de intersección, ustedes tienen 2 minutos para hacer ese ejercicio, que es un repaso. ¿Listo? Entonces, por trabajo, son los 10:38. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Alguien lo terminó? Pues a mí me dio menos 5 en X, 5 en Y y 9 en Z, sí. Perfecto. Entonces, cuando tienen el plano, lo intersectan con la línea, ¿sí? Este va a ser nuestro punto de intersección. Entonces, en este ejercicio, lo que hacemos es resolver el sistema que tenemos de la ecuación del plano con la ecuación en forma paramétrica. Entonces, lo más sencillo es la ecuación del plano, en vez de escribir x, escribimos su valencia, que es 1 2 3, menos 3 de y, que es 2 menos t, más 2 de c, que es 3, la menos 7. De tal manera que estamos buscando un valor de t que haga que se cumpla lo de la línea y lo del plano al tiempo.
que es lo que caracteriza el punto de intersección. O sea, 2 más 4b menos 6 de menos 6 a la menos 7. Acá nos quedaría 7, simplemente acá nos queda menos 4, pasado como 4, seríamos 3. Ese es el error del punto. Pero eso no es lo que me piden. Lo que me piden es lo que dijo Valentina, el punto, o sea, las coordenadas. Entonces, con ese valor, a ver, vemos cuánto x, 1, 2 veces t, menos, o sea, que termina viendo menos 5, t, 2 menos t, o sea, 2 más 3, o sea, es 5. Y z es menos 3, porque es menos, z es 9. Entonces, la coordenada del punto, menos 5, 9. Muchas gracias, Valentina. Entonces, sí está ese ejercicio, ¿sí? ¿Por qué es relevante para nosotros? Porque cuando nosotros hablamos de planos, estamos hablando de una función de dos variables que es lineal. O sea, esta ecuación, nosotros despejamos la z, con z igual a menos 7 menos 12x 3y sobre 2, lo podemos hacer ver como una función z de forma f de x. ¿Sí? Y ese sería como nuestro ejemplo de función de varias variables. Lo que pasa es que como son lineales, pues da una figura simple, o sea, una superficie simple como es el plano inclinado. Y ahora vamos a comentar otro ejercicio. Intersección plano. Encuentre las ecuaciones prácticas de la recta de intersección de los planos. Y entonces vamos a trabajar con el plano U, que tiene ecuación 5x menos 4y menos 9z a la 8. El plano 2 tiene ecuación x más 4y más 3z igual a 4. Entonces, ese ejercicio es para irles comentando que cuando uno intersecta dos superficies, sean planos o sean un paraboloide o un pedazo de elipsoide o un pedazo de esfera, si yo quiero obtener esos puntos de intersección, lo que tengo que hacer es intentar resolver el sistema de ecuaciones que me queda, ¿sí? Para poder dar respuesta y encontrar la ecuación, ya sea de una curva o un punto o una región. Eso va a depender de qué estemos intersectando. Sí, en este caso, como era una línea y un plano, la intersección era apenas un puntico. Acá, como estamos intersectando dos hojas, dos planos, imagínense que tengo acá el plano. Con este plano. Entonces, toda zona la intersección. Y entonces de esa intersección nos piden las ecuaciones paramétricas.
Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver. Fíjense que esa intersección, como es una línea, tiene puntos infinitos. O sea, son funciones infinitas que forman esa línea. El sistema de dos secciones, tres variables. O sea que como tal no se va a resolver para solución única, sino para soluciones infinitas que nos van a presentar como una línea. Entonces la idea es reducir la cantidad de variables. Lo más sencillo ahí para reducir la cantidad de variables es sumarlas. Fíjense que tengo menos 4y arriba y 4y abajo. Entonces cuando yo sumo ya hago una variable. ¿Sí? Simplificamos. Me queda como x menos z igual a 2. Entonces, ahí donde tengo esa expresión que tiene posibilidades pues infinitas por ser manejando variables, lo que voy a hacer es dejar una variable en función de la otra. Entonces de aquí voy a dejar a x en función de z. Entonces me va a quedar 2 z. Y después retomo esa información en la ecuación original, en alguna de las originales. Yo pues tomo la más sencilla, o sea, la segunda es la que tiene los números más pequeños. Entonces, yo la ecuación dice x más 4y más 3z y la reemplazo. Entonces, en vez de colocar x, coloco 2 4y más z igual a 4. Me queda 4y más 4z es igual a 2. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dejar una variable en función de la otra. Fíjense que arriba dejé x en función de z. Ahora voy a dejar y en función de z. Quedaría que y es igual a. Entonces pasaría el 2, quedaría el 2 menos 4z. Dividimos todo en 4. Entonces ya no es un 2, sino es un menos el valor de z. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. La idea es presentar esas respuestas que tengo como si fuesen una línea recta escrita en forma paramétrica. Entonces yo lo que tengo ahora es x, que es más z, y es un medio menos z, y z, que es simplemente z, o sea, de eso no sé nada. Entonces para que se vea como estamos acostumbrados, pues se puede utilizar la z como parámetro. Entonces usando z como parámetro, voy haciendo z y la t. No queda x es igual a 2 más t, que y es igual a un medio menos t, y que esta es, y es una posible respuesta. Recuerden que esa línea recta se puede ver de diversas formas y sigue siendo válida, porque va a depender de cómo hicieron los despejes. Entonces se puede escribir de más de una manera. ¿Me hice entender con ese punto, muchachos? Entonces ahora vamos a pasar a otras ecuaciones de la forma z igual a f de x, y.
que son simples, o sea, que dan superficies y son superficies relativamente simples en comparación al panorama general. Ya vimos los de los planos. Ahora vamos a ver la parte de cilindros y esferas. Empezamos con la definición de cilindro. Si las gráficas de f de xy igual a una constante C1, g y igual a C2 y h de x igual a C3 son curvas en el espacio bidimensional de sus respectivos planos de coordenadas Entonces, las gráficas en el espacio tridimensional son superficies denominadas cilindros. Entonces, vamos a ver un concepto un poquito más amplio de cilindro, ¿sí? El que nosotros venimos manejando. Entonces, voy a colocar una serie de ejemplos, ustedes van a colocar otros que vean un poquito más claros. Imagínense que tienen una función de solo dos variables, una dependiente y una independiente, o sea, como la parábola. Ese ejemplo. Imagínense que tienen y igual a x cuadrado. Eso dibujado en 2D será de la siguiente manera. Entonces sería para 0, para 1, para 1, 1, para 2, 4. ¿Sí? Pues podemos seguir dibujando, pero ya me ganó la visa. Así se ve en 2D. O sea, se ve simplemente un dibujo bidimensional. O sea, una curva. ¿Sí? Yo lo puedo reacomodar como si fuera, ¿sí? X cuadrado menos y o x cuadrado, bueno, cualquiera de las formas, igual a 0. O sea, se ve como si fuese una función que depende de x y y igual a una constante 1.
A eso se en referencia cuando escriben esta parte. ¿Sí? Es una ecuación donde falta una variable. La variable que falta es z. O sea, ahí falta z. Z no tiene restricción alguna. O sea, z puede hacer lo que se le dé la gana prácticamente cuando se está evaluando. Entonces, cuando yo dibujo en 3D, tendría el eje X, eje Y y eje Z. Entonces, dibujamos la misma parábola en el piso, o sea, sobre el plano XY. Entonces, cuando vale 0, lleva 0. Cuando X vale 1, lleva 1. Este punto. Cuando X vale 2, vale 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Cuando X vale menos 1, lleva 1. Y cuando X vale 2, vale 1, 2, 3 y 4. Más o menos, sería más o menos algo. Sí, esa sería la figura en el piso, en el Z0. ¿Qué es lo que pasa? Que como falta 0, falta Z, en la ecuación Z tiene la libertad de tomar cualquier valor. O sea, por ejemplo, este punto, que es coordenada XY, Z, la Z puede ser cualquiera. Entonces él se puede extender hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso hace que se genere a partir de esa curva una superficie. Consiste en lo siguiente. Toma eso que teníamos dibujado ahí y nos toma la libertad de decirlo o lo que queramos. Entonces lo podemos subir, lo podemos bajar. De tal manera que cualquier punto, en este punto, podría ir hacia arriba o hacia abajo. Este punto puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y se nos termina formando imaginemos que eso es como una hoja doblada, ¿sí? Que tiene pintada la parte de adentro de color naranja, la parte interna. Entonces es una hoja doblada, ¿listo, muchachos? Sí, la parte externa pues es blanca. Por ejemplo, por acá. Entonces eso ya es una superficie, es como un pedazo de teja, ¿sí? Que si la viéramos desde arriba solo se vería la línea azul. Entonces a eso se llama cilindro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso es un cilindro parabólico. Cilindro parabólico. Y uno está acostumbrado solo a ver el cilindro circular recto. O sea, uno está acostumbrado solo a ver este.
Por ejemplo, de x cuadrado y cuadrado igual a 4. Entonces está comprobado a que eso cuando se lleva al espacio tridimensional, pues mira lo siguiente. Dos unidades, dos unidades. Y eso se desciende hacia arriba y hacia abajo. Y de ahí sale, digamos, la figura típica, que es la que se imagina como cilindro, que es el tarro, que tiene tapa circular. ¿Sí? Pero obviamente cuando yo hablo de la figura como tal, no me refiero a la tapa. Yo cuando hablo de la figura, me refiero a la zona lateral. Me refiero a eso. Este pues es el cilindro circular. Entonces, cilindro circular. Entonces el concepto de cilindro para nosotros ahora es más amplio. ¿Sí? Se refiere a cualquier figura que tiene una ecuación de solo dos variables, ya sea x y y, o y y z, o no sé, o x y z, y se extiende en la variable que está libre, o sea, que no aparece en la ecuación. Y se forma una especie de material, de área en el espacio tridimensional. Vamos a colocar acá una segunda definición del mismo cilindro. Entonces, pues, un cilindro se genera al mover una línea que recorre la curva se llama bastidor. Una línea que recorre la curva de forma paralela al eje de coordenadas que representa la variable que no aparece en la ecuación. ¿Sí? En ese caso, la variable que faltaba era z. Y esas líneas verticales que yo tracé, ¿sí? Estas líneas que se colocaron aquí, todas son paralelas al eje z. ¿Sí? Todas esas líneas paralelas al eje z. Entonces, de la misma manera se puede hacer dibujando sobre una de las caras, otra de los planos, y generar un cilindro. Vamos a sacar otro ejemplo. Voy a graficar Z
igual al logaritmo de y. Entonces, por favor, hagan esa superficie. ¿Cómo les fue con la gráfica? Entonces, ¿alguien que ya haya terminado? Entonces, al inicio, hacer cilindros de estos, pues digamos que no resulta muy claro, muy fácil hacerlo de una vez en 3D. Uno lo hace en 2D y lo extiende a 3D después. Esto es el yo de U, es el eje Y, es el eje Z. Cuando vemos la figura, cuando Y vale 1, el log no va a 0, entonces por acá. Cuando Y es Euler, que es 2.7 algo, da 1, entonces acá. Y a medida que Y tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Entonces vamos a imaginarnos que la figura es algo así. Eso en 2D. ¿Sí? Esa figura nunca va a estar en estos cuadrantes. Esta son nunca. ¿Sí? Porque la función logaritmo no está definida para valores negativos. Y va a ser asintótico el comportamiento
cuando y tiende a 0. Entonces, para dibujarla en 3D, bueno, lo vamos a hacer ahí, ¿no? Acá queda la variable que aparece, que es z, que es o x, que es pues, el lado negativo. Entonces lo que hace ahora es extender. Y esta vamos a mover en paralelo al eje X que mueve en diagonal. ¿Sí? De tal manera que cuando tomamos la superficie, como este punto se hubiera desplazado de forma libre en los valores de x. O sea, puede tomar x1, x2, x3 o -1, -2, -3. ¿Sí? Este punto se movía tan libre. ¿Sí? Y esas son paralelas a ese que no aparece. Esas líneas que generan la superficie se generan al mover una que se llama baste. Voy a dejar la parte íntegra. Entonces, como una hoja doblada. Pues, me he hecho entender para todos con eso de cilindros. ¿Hay alguna duda o ya podemos dejar ese tema así como está? Pues ahora vamos a hablar de esferas. Pues, si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de circunferencia, que era un dibujo en 2D, decíamos que la circunferencia o el círculo es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto llamado centro o foco. Bueno, realmente en la circunferencia se llama centro. Sí, y que todos estaban a una distancia fija, y que esa distancia fija era el radio. Para la esfera es exactamente la misma definición, solo que cada puntico que estamos analizando no tiene coordenadas X y Y, sino coordenadas X, Y y Z.
Entonces, una esfera es el conjunto de todos los puntos de la forma P, que tiene las tres coordenadas, en el espacio tridimensional, que son equidistantes o están en la misma distancia, son equidistantes de un punto fijo llamado centro. Y pues vamos a ver que ese centro tiene unas coordenadas ABC. Por acá. Centro. Entonces lo especial es que cualquier punto que esté sobre la superficie, como es, que tiene coordenadas X, Y, está a una distancia fija que se llama radio. ¿Sí? Entonces la ecuación hace referencia es a la superficie, o sea, no a la parte interna de la esfera, sino a la parte que está por encima. Aquí hacemos referencias a la superficie. Y lo que vamos a definirla como la fórmula de la distancia desde el punto cualquiera, que es el punto P, al punto del centro. Entonces la fórmula de distancia dice que 2 menos x1 al cuadrado más y2 y1 cuadrado z menos z al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado. Pero en este caso la distancia de la que estamos hablando, esa, que es el radio. O sea, esta distancia realmente es el radio. Se coloca en minúscula o en mayúscula. Entonces acá sea el radio al cuadrado. Y esa sería la ecuación de una esfera. ¿Sí? Que es la ecuación de la distancia, colocándola como constante. Entonces, la R es el radio de la esfera y A, B, C, el centro de la esfera. Vamos a dibujar un par de esferas para ir tomándole práctica a esto. Entonces van a aplicar ustedes x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, igual a 2. En ese ejercicio, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de esa esfera?
Sería 0, ¿no? Punto de origen. Ah, no. Sí, el punto de origen. Sí. El origen, el punto de origen. Y el radio Sería Raíz de 2. raíz de 2. raíz de 2. Ese y es importante porque uno por afán en los exámenes toma ese dato que ve ahí como si fuera el radio. Y uno debe recordar que uno lo reescribe con x cuadrado más cuadrado z cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, el radio es raíz de 2. ¿Sí? Cuando uno lo dio, ¿sí? Pues quería, entonces, por ahí, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2, raíz de 2. Y esa sería la esfera. Si le dibujé pues los anillos de los cortes en la cintura, el del frente, ¿sí? Y el lateral. Pero bueno, esa es la esfera. Ahora, si dan este otro punto, que bueno, colocamos aparte. X cuadrado más y cuadrado más a cuadrado más 8x c menos 4z menos 7 igual a 0. Entonces, en este caso, que aparecen los términos cuadráticos y los lineales, nos toca hacer completamiento de cuadrados para poder ver bien el centro de la esfera. Yo tengo que reacomodarlos y decir x cuadrado más el x y completar el trinomio cuadrado perfecto. Para eso, yo lo hago, reviso la mitad de 8 y le hago el cuadrado. O sea, ahí me faltaría 4 al cuadrado, o sea, me faltaría 16. Entonces yo le sumo 16, le resto 16. De tal manera, cuando yo una toda parte, puedo dar un trinomio cuadrado perfecto. Y luego hago en el resto más cuadrado menos 6y. Entonces, ¿qué falta? Entonces, en 6 lo divido 2 y elevo al cuadrado. Más 9 menos 9. Intención de acomodar esta parte. Más me falta z cuadrado menos 4z. Entonces ahí sería el 4 dividido en 2 y elevado al cuadrado. Pues me vuelve a dar 4. Me quedaría que esto le da un más 4 y el resto 4. De enunciado, fíjense que ya usé todos los datos menos el menos 7. El de aquí menos 7 y la 0. Entonces, espero aprender el primer paso, que es el de completar los cuadrados. Si al ya completarlos, en vez de escribir lo que está dentro del primer paréntesis azul, escribo x más 4 todo elevado al cuadrado. Entonces me quedaría acá como si fuese x más 4 elevado al cuadrado más y
Entonces, como el signo es negativo, el del menos 6y sería menos 3 elevado a y z menos 2 elevado a. De los números que sobran, entonces sería el menos 16, el menos 9, el menos 4 y el menos 7. Menos 25, menos 29, menos 36. Entonces, ese menos 36 lo paso al lado como 36. Y me quedaría que es x4 y menos 3 más está menos 2 cuadrado igual a 6 al cuadrado. O sea, tenemos una figura que tiene el centro. Entonces, ¿el centro en qué coordenadas está? Sería menos 4, 3 y 2. Menos 4, 3, 2. Recuerden que la fórmula dice menos a, menos b, menos c. Entonces, como aparece x más 4, tiene que ser menos 4. El resto sí se dejan positivos. Y el radio es 6. Al momento de dividirlo, x y z. Entonces dibujamos el centro. Menos 4, 3 y 2. Empezamos moviendo. Entonces, menos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Vamos en menos 4. Ahora 3. 1, 2 y 3. Ahora 2, 1 y 2. Entonces, ese punto es el centro. Y aparte de dato, pues, rastre. Para el círculo. Y esta sería la ecuación de la superficie. De la superficie. Si yo quisiera los datos que están dentro de la esfera, o sea, todos los puntos que están así en ese volumen, tendría que utilizar una desigualdad. O sea, si yo escribiera x más 4 más y menos c al cuadrado más z menos al cuadrado, no igual a 6 al cuadrado, sino menor a 6 al cuadrado. Esa información, esa desigualdad, está hablando de todos los puntos que están dentro de la esfera. ¿Sí? O sea, como la masa interna de la esfera, o sea, como la parte de adentro. Entonces, esa información me olvida lo que está por dentro. ¿Sí? Entonces, esto es dentro. Y si la escribimos como
x más 4 menos mayor, ¿sí? Está hablando de la zona externa. Estaría hablando de toda eso, ¿no? Lo de Con la parte de las esferas hay que tener un poco de cuidado. La ecuación general uno la reconoce porque están todas las variables al cuadrado, x, y, z, deben tener exactamente el mismo coeficiente. En este caso todas tienen coeficiente 1 positivo. Pero si tuviesen, por ejemplo, todas un menos 2, pues se divide en menos 2 y ya queda el 1 positivo. Y además hay casos especiales, ¿no? Donde no alcanza a formar la esfera. Por ejemplo, si preguntan por esta ecuación, eso no es la ecuación de una esfera, porque 3 números elevados al cuadrado todos son positivos, o sea, nunca van a dar menos 3. O sea, esto es un conjunto vano. ¿Sí? Y si les colocan x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, igual a z cuadrado, eso sería una esfera con radio de ¿cuánto? Entonces, cuando se coloca algo así igualado a cero, realmente no se dibuja la esfera, sino solo sería un punto. En este caso, el punto del que estamos hablando es el punto del origen. Si es con esfera de radio cero, o sea, esto apenas daría para hablar de un punto. ¿Sí? En este caso es el origen. Es el único que cumple esa ecuación, que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está hablando de esferas, ¿sí? De que realmente sea posible y que los coeficientes todos sean iguales, porque si no estaríamos hablando de un elipsoide, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Listo, muchas veces como es la primera clase, vamos a dejar por ahí, como pues por no perder todo el tiempo de la primera clase e ir adelantando trabajo. Entonces, muchachos, si no hay ninguna duda, entonces que pasen buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. hasta luego, Gracias, hasta luego, muchachos. hasta luego.